A nombre del AmCham, doy la más cordial bienvenida a los asistentes a este webinar, cuyo tema es Clusters como estrategia de desarrollo, casos de éxito, Querétaro. Las exposiciones están a cargo de Jorge Gutiérrez, presidente de la Universidad Aeronáutico de Querétaro, México, y Francisco Suet Morales, decano de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Estará moderando nuestro querido amigo y socio Robert Ayllón, que es el CEO de Leviathan Space, quien presentará a nuestros queridos y distinguidos expositores. Unas pocas indicaciones antes de iniciar la presentación. Agradecemos silenciar su micrófono y apagar la cámara para no interrumpir las presentaciones. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat con su nombre, el nombre de la empresa y la ciudad en donde están. También les responderemos las preguntas en orden de llegada. Con esto dicho, otra vez les doy la más cordial bienvenida y les cedo el espacio virtual. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Lourdes. Qué bueno poderlos saludar a todos ustedes. Bienvenidos. Realmente estamos muy contentos de poder tener este evento el día de hoy con AmCham organizándolo, y tenemos unos excelentes invitados presentes para poder conversar con ustedes. Y la coyuntura es interesante porque justamente nuestro presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra en estos momentos en México, hablando con su par, el presidente López Obrador, y realmente fomentando cómo esas conversaciones y oportunidades comerciales dentro de la Alianza del Pacífico pueden tener repercusiones importantes, y qué otros mecanismos existen y qué otras oportunidades se pueden presentar. Y lo interesante es pensar en la tecnología, los cambios nuevos que se dan, cómo eso puede traernos beneficios importantes, tanto para nuestra fuerza laboral, para la creación de emprendimiento, para desarrollar nuevos productos y servicios y ser cada vez más competitivo en este mundo globalizado. Y realmente poniéndonos a pensar en el caso de Querétaro, que ustedes ya van a conocerlo con lo que Jorge Gutiérrez les va a presentar, es conocer cómo ellos empezaron desde el punto de vista aeroespacial, la creación de un clúster importante para hacer un engranaje dentro del supply chain global que realmente les ha permitido tener mucho éxito. Y realmente para nosotros, en el caso de nuestra empresa Leviathan, es importante pensar cómo la tecnología espacial puede realmente brindar oportunidades a través de las industrias ecuatorianas, y realmente cómo ese componente puede ser una generación importante de creación de trabajo, de creación de tecnología, de que eso pueda tener un impacto en nuestro sector agrícola, el sector minero, sector energético, de logística, y entonces existen oportunidades para colaborar, y realmente eso queremos brindar hoy, un diálogo importante sobre estas oportunidades que se están dando y cómo nos podemos involucrar a nivel de país. Ahora quisiera darle espacio a nuestro querido amigo, el economista Francisco Suet, decano de la UES. Bienvenido, Francisco, te vemos, qué gusto poder contar contigo el día de hoy. Estás en mute, en silencio. A ver si ahora me oyes. Gracias, Robert. Jorge, es un placer conocerte y saber de esa trayectoria importante como promotor, como educador, como persona allegada a la academia, como personaje allegado a lo que es el sector público y el sector privado. En mi escuela de economía, te digo, a la que me pertenezco, la de los liberales, como nosotros nos gusta llamarnos, los emprendedores son importantes, son particularmente importantes. Y es curioso porque analizando la historia del pensamiento económico, yo soy economista, analizando la historia del pensamiento económico,
la única escuela como escuela de pensamiento, la escuela austríaca, que reconoce el rol del empresario, del emprendedor más que del empresario, porque el empresario es un concepto diferente que el del emprendedor. Como creador, como líder, como inspirador, es crucial y es crítico en el desarrollo de las economías. La manera como todas las economías se desarrollan tienen que ver justamente con lo que llamamos el valor agregado, con la posibilidad de crear, de agregarle valor a una materia prima que muchas veces comienza siendo una idea inmaterial, pero termina siendo lo que hoy día vamos a escuchar de tus labios, la experiencia importante de la Universidad Aeronáutica de Querétaro, del rol, este engranaje importante de crear el eslabón que une al emprendimiento con la academia, la formación de los cuadros técnicos y profesionales, que en determinada área, la que fuere, en el caso de ustedes la aeronáutica, sin lugar a dudas significan la diferencia para la creación de empleos, la creación de ingresos, la inversión, el avance tecnológico, como ya lo mencionó Robert. Todos estos son los factores que forman la ecuación del progreso humano. Y desde el punto de vista de lo que es la idea del clúster, pues cuando hace 50 y pico de años estaba cursando los primeros cursos de economía, eso lo llamábamos economías de escala, porque en el fondo es lo que es el agrupar clusters, racimos de actividades vinculadas alrededor de una industria. En este caso pueden ser de varias cuando se trata de así ser concebida, pero el hecho, y esto es importante viendo el trabajo de ustedes, lo que han logrado en Querétaro, e inclusive al punto de sobreponerse a cualquier desventaja comparativa que hayan tenido por razones de localización frente a las localizaciones fronterizas de la industria mexicana. El hecho de tener una política de incentivos es importante. El hecho de tener seguridad jurídica es particularmente crítico. Pero naturalmente aquí es donde el rol de los líderes de pensamiento y de acción es la guía. Es una guía que es más invisible que la mano invisible del mercado de Adam Smith, porque es una guía mental, porque es una guía que impulsa, que permite y da paso a la creatividad y da paso a la vinculación. La vinculación es parte importantísima de la misión educativa universitaria, y la vinculación se traduce justamente en ese eslabón que vincula a la universidad como centro de enseñanza y centro de investigación y centro de práctica, centro de formación de profesionales, con la comunidad. La comunidad, en definitiva, son las diferentes industrias, los diferentes talleres, los diferentes centros de acción que en todas y cada una de las áreas de la aeronáutica, en el caso de ustedes, pero en cualquier otro ramo de desarrollo industrial, repito, o agrícola inclusive, porque esto se aplica en toda suerte de actividades, termina con un resultado que es mayor que la suma individual de las partes.
Esa es la gracia que tienen las economías de escala. En un mundo en el cual las cadenas de aprovisionamiento son críticas, estamos viendo hoy día lo que pasa con los chips. Los problemas de los chips tienen que ver justamente con la dislocación que sufrió la industria debido a la pandemia y que de alguna manera sigue sufriendo. El problema del transporte marítimo, el hecho de que el transporte marítimo se ha vuelto absolutamente tan caro, tiene justamente que ver con ese rompimiento de esa globalización relativamente armoniosa que el mercado somos nosotros, en definitiva, somos quienes, como ustedes, hacen las cosas y permiten crear esas interconexiones. Digo, en la medida en que esos mercados sufren dislocaciones o esos vínculos sufren dislocaciones, sea por pandemias, o sea por falta de materiales, o sea por problemas geopolíticos o de nacionalismo o de los que fueren, pues vamos a sufrir las consecuencias en este mundo actual, económico, social y político, que se desenvuelve dentro del marco de la globalización. Yo, Robert, quiero expresar la satisfacción por la iniciativa tuya también, porque tú eres de alguna manera la persona que acá justamente guía estos planteamientos en el tema aeroespacial, donde existe un vector latente de pensamiento, y ese vector latente de pensamiento lo estás manejando tú mismo, y quiero que los amigos mexicanos sepan que aquí también hay mucha resonancia y que el liderazgo y la experiencia y la curva de aprendizaje que ustedes ya han recorrido y han tenido que avanzar es importante para todos nosotros. Finalmente Jorge, voy a permanecer un rato, pero luego lamentablemente, y se lo dije a Robert, tengo que ausentarme. Te ruego me disculpes la mala crianza, porque tengo que hacerlo. Pero, sin embargo, quiero que sepas que ustedes siempre son bienvenidos y la experiencia de ustedes es absolutamente importante para todos nosotros, ¿no? Entre tanto, pues sigamos adelante. Gracias, Rob. Muchas gracias, Francisco, por esas palabras. Qué bueno poder contar con tu presencia. Realmente el mensaje es muy claro y las oportunidades están para poder ser aprovechadas y poder buscar ese marco de colaboración, ese compromiso hacia el progreso y el desarrollo de las personas. Y con eso quiero presentarlo a Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez tiene una trayectoria muy interesante dentro de lo que ha sido desarrollar este clúster en México, trabajando desde el principio en la universidad, con las organizaciones aledañas, muy involucrados en cada aspecto desde el nacimiento de esta propuesta, que ahora es un caso exitoso. Y con eso le quiero dar la bienvenida. Jorge, bienvenido. Ojalá pronto nos pueda visitar en Ecuador. Estamos gustosos de tenerte acá con nosotros y el piso es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Robert. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Bien, pues primero agradecer la conversación que iniciamos hace algunos meses con el interés de compartir un poquito la experiencia que nosotros en Querétaro, desde la óptica de nuestra universidad, de la UNAC, ¿no? De esta institución que es un organismo público del gobierno del estado de Querétaro, hemos atestiguado y hemos sido también actores en este proceso de creación de un ecosistema que inició y que dio pauta a grandes oportunidades para nuestro país. Saludo también con mucho aprecio al decano Suet, Francisco Suet, un gusto, muchas gracias por sus palabras introductorias y no se preocupe, al contrario, agradezco la oportunidad de conocerlo, espero que sea pronto presencialmente, ya sea que ustedes vengan aquí a Querétaro y aprovecho para hacer la invitación o por allá visitarlos en Ecuador, encantado. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Tengo por aquí preparada una presentación
Entonces, creo que aquí está. Sí la observan, ¿verdad? Sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, como lo decía yo en la introducción, pues voy a tomar aquí los minutos para no extraviarme, porque de repente sí me dejo ir, decimos aquí en México, con un poquito de tiempo adicional. Entonces, para tener la oportunidad de hacer un proceso de conversación que nos enriquezca a todos, y sobre todo si existen inquietudes, pues que las puedan ir manifestando por ahí en el chat. Yo quisiera platicar un poco este tema de clústeres como estrategia de desarrollo, para el cual fue invitado, desde la óptica, insisto, de nuestra institución, de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, un organismo público que se creó justo en una coyuntura muy particular del estado de Querétaro, con unas características de paz social, con unas características históricas en cuanto a la gestión y operación de industria en esta entidad por varias décadas, y por supuesto también con un ecosistema muy rico en cuanto a centros de investigación e instituciones educativas en una región muy próxima al centro neurálgico de las tomas de decisiones de nuestro país, que es la Ciudad de México. Entonces voy a iniciar, si ustedes me permiten, un poco platicando antecedentes de nuestra industria. Quisiera platicar en estas ideas, en estos bullets que ustedes ven en la pantalla, cómo es que ha evolucionado. Se oye increíble que tengamos crecimientos de más del 400% en solo apenas unos años, 15 años podríamos decirlo. Pasamos de 60 compañías principalmente localizadas en la franja norte del territorio nacional a más de 360 compañías. Esto no es esfuerzo único de nuestra entidad, es un esfuerzo que ya tenía presencia, repito, en el territorio nacional. Ha tenido un crecimiento promedio anual del 14%, es uno de los sectores de los pocos sectores de nuestro país que podríamos decir que han tenido crecimientos de 2 dígitos, y alcanzamos una cifra ya superior a los 60,000 empleos al cierre del 2019. Es algo importante de señalar porque pues todos sabemos que la pandemia, como ya lo comentaba el decano, y son momentos de ruptura en la lógica económica de las naciones, y bueno, pues ha venido a afectar como ha afectado en todos lados esta situación sanitaria mundial. Algo bien interesante, bueno, pues es que México se mueve del lugar 14 al lugar 12 en términos de bienes de exportación, con datos al cierre de 2019 de casi 10,000 millones de dólares de productos manufacturados para exportación de nuestro país. Y algo bien interesante, bueno, pues es cómo ha jugado Querétaro en este papel, es decir, qué papel ha jugado, en el concierto nacional. Bueno, pues Querétaro, ahí aparece en el mapa del territorio de nuestro país, es un estado pequeño en comparación con los otros estados que tienen presencia en la industria, principalmente los estados de Baja California. A ver si los puedo apuntar aquí con el mouse, aquí se alcanza a ver. Que es el estado de Baja California, el estado de Sonora, el estado de Chihuahua, el estado de Nuevo León, que son los estados con mayor presencia en el sector, a pesar de que la industria se encuentra en 19 de estas 32 entidades federativas. Una de ellas, y siempre yo lo digo con cierto agrado, somos el new kid on the block, por decirlo así. Tenemos un sector relativamente joven comparado con los de las otras entidades, pero hemos crecido en los últimos años incluso a tasas aún superiores, un promedio del 17%. Llegamos a tener más de 80 entidades, o entiéndase por este término, al conjunto de empresas, organismos, instituciones o proveedores, esto con datos del 2019. En algún momento o durante algunos años el Estado agrupó o aglutinó a una gran cantidad, casi el 50% de la inversión extranjera directa de todo el país se está concentrando o se concentró en Querétaro. Más de 12,500 empleos directos generados, hay poco más de 3 empleos indirectos por cada directo en el sector.
la UNAC con una participación de formación técnica muy, muy importante. Y bueno, hubo un periodo de tiempo en el que Querétaro como región fue considerada justamente la cuarta región más atractiva por su desempeño en cuanto a inversión extranjera directa en el mundo. Esto es algo que, entre otras cosas, llama mucho la atención, permite tener la oportunidad, entre otras cosas, de entender cómo es que el clúster, cómo es que esta región puede ser sumamente exitosa. Y bueno, pues tan es así que hay una variedad de productos y servicios que se han ido acumulando, más de 350 enfocados principalmente en áreas de manufactura. Veo por aquí, creo que se encuentra dentro de los asistentes a este webinar, el Aeroclúster de Querétaro, Asociación Civil, del cual soy miembro, incluso del cual soy secretario. Y pues bueno, al final puedo con mucho gusto referirle los datos adicionales, porque el Aeroclúster como asociación tiene información sumamente valiosa que puede compartirse. Hoy yo haré lo propio, pero más desde la óptica, insisto, de una institución universitaria creada en exprofeso para esto, ¿no? Ahí está ya Toño con los datos. Mi Toño, es un gusto saludarte. Antonio Velázquez es el director general del Aeroclúster de Querétaro, Asociación Civil, del cual un servidor es secretario y formamos parte por ahí del Consejo de Administración. Bien. Siempre digo que esta es mi lámina favorita, y cuando tengo oportunidad de compartir la lógica de creación de nuestra institución, de la UNAC, lo hago no solo con mucha emoción, sino con grandes recuerdos, porque bueno, pues fue un ejercicio de sentido común que aplicamos por allá del 2006. La institución, la UNAC, nace como organismo público en noviembre del 2007. Estamos este próximo noviembre por cumplir 14 años de existencia. Y en aquel entonces, mediados de 2006, principios de 2007, nos dimos a la tarea de tratar de entender cuál era la lógica de las instituciones educativas en aquellos clústeres de manufactura aeronáutica más representativos en el mundo. Nos encontramos con que, pues bueno, obviamente hay algunos ejemplos muy relevantes. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en atender o hacer este análisis o especie de benchmark en dos regiones en Estados Unidos, clústeres muy reconocidos, con mucha solidez. Un clúster europeo de gran trascendencia que se encuentra en Francia, y por razones quizá naturales al propio nacimiento de nuestra institución vinculada a la atracción de la canadiense Bombardier, nos vimos embarcados en analizar el caso justamente de la región en Montreal, en donde esta canadiense se encuentra establecida y donde surgió. Entonces encontramos algunos datos bien interesantes respecto a cómo es que las instituciones hacían la atención de los jóvenes, la formación de ese talento, el desarrollo o emprendimiento que tenía que eventualmente irse configurando. Encontramos, por ejemplo, que había instituciones totalmente separadas, pero muy identificadas para la formación técnica, para el desarrollo de estos obreros calificados, técnicos de manufactura muy especializada para, obviamente, la fabricación de componentes, ensambles e incluso la integración completa de aeronaves. Había instituciones que hacían las formaciones del equivalente al associate degree, es decir, una formación universitaria que no es necesariamente una licenciatura, son formaciones cortas dependiendo de la región, que pueden ser de duraciones de 2 a 3 años, y había las grandes universidades, centros de investigación que hacían la formación de los ingenieros y los investigadores, ¿no? Entre ellas había muy poca colaboración, es decir, había a veces en algunas ocasiones hasta duplicidad en cuanto a las inversiones relativas a la infraestructura educativa necesaria para formar al talento en cualquiera de estos niveles. ¿Y qué existía en México? Por eso digo que hicimos un ejercicio de sentido común. Bueno, pues existían instituciones básicamente enfocadas en la formación de técnicos para el mantenimiento aeronáutico y, por otro lado, en la formación de ingenieros y maestros o investigadores. No existía más. México tenía
como yo lo decía en las láminas anteriores, sí una industria que es antigua como otras en Latinoamérica en cuanto a las operaciones aéreas, es decir, sabíamos y teníamos operaciones de vuelo, de transporte de carga y de pasajeros, pero no teníamos una industria que fabricara, o al menos no consolidada, que fabricara componentes, que ensamblara sistemas y que los permitiera, e incluso con una gran cantidad, exportarlos para su ensamble final en una línea de una aeronave en el mundo. Entonces, lo que hicimos fue tratar de, y aquí lo expreso así, mexicanizar estas experiencias y buenas prácticas e integrarlas en una sola institución. Esa sola institución hoy es la que tengo la fortuna de representar aún, la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Bien, ¿cómo hemos ido desarrollando nuestras capacidades? Bueno, pues una de las, y lo vamos a plantear al final en las conclusiones, uno de los elementos claves para el desarrollo de las capacidades de nuestra institución es haber participado y seguir participando directamente en los procesos de atracción de inversión que hace y que promueve el gobierno del estado, incluso también el gobierno federal en nuestro país. Detrás de cada uno de estos proyectos de la canadiense Bombardier, empresas como Aernnova, empresas de grupo Safran, que es el mayor empleador aeronáutico de nuestro país, es un gran grupo francés, y diversos proyectos a lo largo del tiempo, hemos tenido la oportunidad de generar capacidades físicas, entiéndase laboratorios, equipamiento, pero también grandes valores detrás de la formación y el talento de nuestros docentes, de nuestros técnicos, que nos han permitido, entre otras cosas, incluso hacer desarrollo tecnológico o tener una oferta amplia de servicios de educación continua. Por eso le llamamos alianzas estratégicas, porque si bien nacen de un esfuerzo de atracción de inversión en un proceso de espiral iterativo en el que vamos en cada iteración desarrollando más competencias y más capacidades que permitan, entre otras cosas, seguir haciendo atractiva la región, producto de esa experiencia que vamos construyendo en cada iteración o en cada vuelta. Y hemos ido sumando vocaciones, lo mismo para la manufactura, para el mantenimiento aeronáutico, incluso hemos tenido la fortuna de iniciar relaciones que nos han permitido ya trabajar con la defensa en proyectos no solo de formación, sino de desarrollo tecnológico, que hoy, repito, nos han permitido tener una confianza para hacer cosas de mayor calado, ¿no? Para entrar en empresas ya de participación incluso científica. En el 2012, bueno, pues también aparecen las iniciativas para la creación del Aeroclúster de Querétaro como asociación. Ya se identificaba que la presencia de una institución educativa dentro de un parque aeroespacial, un aeropuerto internacional, parques industriales, ya se identificaba que se requería tener un organismo que no tuviera fines de lucro, pero que sí tuviera la visión de aglutinar las capacidades para potenciar juntos nuestro desarrollo a una velocidad diferente de la que podríamos hacerla si estuviéramos solos. Entonces, voy a correr este pequeño video. Es un video que pues bueno, a nosotros nos llena de mucho orgullo porque más o menos ejemplifica un poco de la infraestructura que podrían ver en la institución. No quise yo tener una lámina que la enumerara, más bien tener una presentación, un video que nos pudiera ayudar a que tengan esa idea del ecosistema que la institución ha buscado promover desde su nacimiento, producto de esas buenas prácticas que identificamos en esas regiones en el mundo en donde se hace manufactura aeronáutica de primer nivel. Entonces voy a correr el video y si no se escucha por alguna razón, sí les pediría muy amablemente o que me lo digan por el chat o que incluso me interrumpan. Entonces va. Oh, perdón.
como pueden observar, esos son parques industriales, ese es el acceso de nuestra institución. Al final, atrás en la foto se observa la torre de control, tenemos espacios que, repito, buscamos que reproduzcan las condiciones reales de manufactura o de mantenimiento aeronáutico, que esta es una de las grandes características o valores que tiene nuestra institución. Y bueno, pues buscamos con esas capacidades, producto de las alianzas, desarrollar el talento, producto de una participación exhaustiva, y así lo decimos, exhaustiva, en actividades prácticas de los estudiantes. Como se pueden dar cuenta, los jóvenes, las señoritas participan en actividades de lo mismo de manufactura, que de mantenimiento aeronáutico, algunos procesos especiales, diseño, diagnóstico, y están utilizando equipo de la vida real, es decir, son capacidades producto de esta experiencia, de ese benchmark que tenemos y que hemos ido desarrollando. Tenemos 14 aeronaves, esa es una toma increíble que nos permite ver realmente embebidos en un auge de contar con esa cercanía no solo física, coral, sino sobre todo generar esa confianza que ayuda a las empresas a seguir desarrollando. Entonces, para nosotros es vital el desarrollo de esta capacidad, y todo permite la rápida inserción de nuestros jóvenes más del 75% de nuestros egresados de nivel TCU tienen un empleo dentro de los primeros 6 meses de egreso y el 92% es a nivel ingeniería. Entonces son cifras muy interesantes. Me gustaría luego entonces identificar y compartir con ustedes un poco del impacto de la institución en cifras, ¿no? Además de las relaciones que hemos establecido, las mesas en donde tenemos alguna silla, eso platicaré posteriormente. Hemos cuantificado una cantidad importante de datos que en conjunto con nuestras autoridades hoy nos permitimos compartir aquí con ustedes. Por ejemplo, ya superamos los 2,000 egresados de nuestros programas universitarios. Hemos tenido una cantidad brutal de participantes en cursos de educación continua en todo el país, incluyendo también Centroamérica, principalmente en El Salvador y algunas actividades por ahí en Colombia. Tenemos más de 6,400 técnicos especializados que se han formado y se han integrado a compañías de manufactura o mantenimiento, reparación y overhaul de componentes, de sistemas y de aeronaves. Nosotros somos la institución, ya sea pública o privada, que más cursos especializados tenemos registrados ante la Autoridad Aeronáutica de nuestro país, en una variedad de temas que involucran la subindustria de la manufactura, el mantenimiento, las operaciones aéreas, servicios de ingeniería, y una cifra que de repente no es necesariamente parte de la métrica de las instituciones de educación. Se sabe, se entiende que las instituciones educativas somos un foco de desarrollo económico, pero bueno, nosotros, de acuerdo a nuestros registros, hemos participado en procesos de atracción de inversión a nuestro país que ya acumulan $2,000 millones en los 14 años que llevamos de vida como institución. Entonces, hay datos que llaman mucho la atención y bueno, pues es por eso que nuestra institución, además de volverse interesante para estudiar por las cifras, por el impacto, por la vinculación que tenemos, sobre todo permite generar una certeza para el aterrizaje de este tipo de inversiones, ¿no? De aquellos que piensan llegar a Querétaro o llegar a México a invertir. ¿Cuál ha sido nuestro modelo de competitividad? Yo diría, tenemos un enfoque al cliente a través de básicamente 3 grandes ideas. Buscamos que la pertinencia, es decir, que aquello que nosotros ofrecemos
a las subindustrias que ven ustedes en la parte derecha de su pantalla, las subindustrias de manufactura, mantenimiento, reparación, overhaul, servicios de ingeniería y operaciones de transporte aéreo, que nuestras soluciones educativas en cualquiera de nuestras modalidades, entrenamiento para el trabajo, técnico superior universitario, son las siglas, en ingeniería, en maestría, en educación continua e incluso servicios tecnológicos, sean pertinentes, sean sumamente flexibles, y esto se logra gracias a justamente los procesos de vinculación que nosotros tenemos literalmente de manera transversal a toda a nuestras funciones sustantivas. Entonces, este ha sido nuestro modelo de competitividad. Si bien somos un ente público, sí hemos podido encontrar la lógica que permita ofertar esas soluciones que hacen que las compañías puedan decidir rápidamente llegar a México, llegar a Querétaro. Decía yo que parte de la vinculación industrial, pues entre otras cosas, nos ha generado capacidades para hacer investigación y desarrollo tecnológico. Si bien sabemos que esto no fue en el día 1 de creación de nuestra institución, había que crear una masa crítica, había que generar esa base de fabricación que permitiera añadir más valor agregado a los productos o a los servicios que se estaban desarrollando en Querétaro. Llegamos eventualmente a tener procesos ya más complejos que demandaron el desarrollo tecnológico y nos involucramos en proyectos fondeados o con recursos públicos de agencias como la Agencia Espacial Mexicana, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o los propios recursos de la defensa de nuestro país, de la Fuerza Aérea Mexicana. Tenemos gráficos de cómo se ha incrementado paulatinamente la participación tanto de profesores como estudiantes, que diría yo, en la etapa en la que nuestra institución hoy vive, es el motivador inicial o el motivador más fuerte, el involucramiento de los profesores, el involucramiento de los estudiantes, para que después, ya con una base sólida y experiencia desarrollando ingeniería, desarrollando tecnología, podamos incluso sí hacer procesos de innovación que, entre otras cosas, por ejemplo, promuevan la creación de empresas. Y ese es justamente el fin. Generar confianza es un proceso lento, pero sobre todo debemos de tener la certeza de lo que estamos haciendo. Algunos de nuestros clientes, bueno, pues ustedes pueden observar que lo mismo tenemos grupos aeroportuarios de nuestro país que organismos internacionales. Ahí está el ICAE, que forma parte de COSESNA en El Salvador. Tenemos aerolíneas de nuestro país, tenemos compañías de manufactura, de MRO, de servicios de ingeniería. Aquí aparece también las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo puntualizaré al final de la presentación, pero bueno, pues la colaboración para nosotros es vital. Hay grandes organismos, hay grandes instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen una trascendencia y tienen una historia de la cual nuestra institución puede nutrirse, y siempre buscamos construir relaciones que generen un valor también a las organizaciones con las que nos vinculamos. Entonces, bueno, las tenemos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Tenemos por ahí relaciones, lo mismo con instituciones norteamericanas que con instituciones sudamericanas o incluso rusas. Y por supuesto, de repente algunas muy vinculadas a niveles o modalidades educativas específicas dentro de nuestra oferta educativa. Pero buscamos, repito, no solo tener la oportunidad de encontrar espacios para que nuestros estudiantes tengan algún tipo de colaboración, sino incluso poder participar en actividades de desarrollo como desarrollo tecnológico, como lo hemos hecho con algunas de estas instituciones. Somos un organismo reconocido por la Agencia Federal de Aviación Civil de nuestro país, ya lo decía yo, tenemos un rato siendo con este reconocimiento, y además algunos más que son unos muy propios de la industria, pero sobre todo propios de la política de evaluación de la educación superior de nuestro país.
Hay un proyecto, y este es otro ejemplo más de las actividades de vinculación que nuestra institución ha desarrollado y gracias justamente a este modelo tan enfocado de institución educativa que pudiera parecer simple solo estar limitándonos a un sector, al sector aeroespacial o aeronáutico y espacial. La realidad es que pues esto nos ha permitido tener algunas oportunidades para ocupar algunas sillas en consejos estratégicos nacionales o participar en asociaciones civiles que entre otras cosas generan mucho valor y mucha riqueza para nuestra institución. Uno de ellos es este esfuerzo que estamos haciendo 31 instituciones que atendemos a través de nuestra oferta educativa y de servicios al sector aeronáutico y espacial de nuestro país. Estas 31 instituciones están aportando su experiencia a través de académicos, investigadores y ejecutivos para la construcción de un documento que pudiera tener la lógica de ser orientador, pero que buscaría inicialmente a su término dar o aportar algunas líneas que pudieran permitir construir política pública en nuestro país. Partimos de una lógica y pronóstico de necesidades del sector aeronáutico y espacial. Hay una premisa que abordamos inicialmente para la construcción de esta agenda, que es que el sector en nuestro país está sobrediagnosticado. Es decir, hemos corrido cualquier cantidad de estudios, cualquier cantidad de informes que han sido liberados, lo mismo por agencias de información, de inteligencia de datos, lo mismo por las propias compañías o por los gobiernos o por con sus firmas consultoras que han tratado de desmenuzar estas necesidades en términos de tecnologías, en términos de elementos claves para el éxito y que han sido utilizadas a lo largo y ancho de nuestro país por diversas organizaciones. Esa es la premisa inicial y con ello buscamos tener una radiografía incluyendo el impacto post-COVID de todo el país a nivel nacional para el sector. Hemos acumulado más de 60 estudios que entre todos los técnicos estamos analizando. El otro elemento vital es sacar una radiografía de estas 31 instituciones que estamos cuantificando, es casi el 99% de todas las instituciones educativas o públicas o privadas que estamos atendiendo al sector, y con ello pues vamos a hacer un análisis de brechas entre básicamente dónde nos encontramos las instituciones y dónde identificamos que deberíamos de estar para atender adecuadamente ese pronóstico de necesidades en términos de tecnología y en términos de talento por las diversos perfiles y niveles que tienen o demandará la industria en el tiempo. La intención es que con esto podamos construir a través de un ejercicio de planeación estratégica proyectos que nos permitan construir una agenda a la que las instituciones le hagamos seguimiento posterior. La intención de esta agenda pues es entonces hacer que transitemos de un estado actual a un estado deseado y concretamente enfocados con mucha pertinencia en aquello que el sector demanda hoy y demandará en el futuro próximo. Entonces, ¿cuál es el impacto? Bueno, pues en principio, pues es un documento que busca impactar a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía, y que aglutine todos esos datos, esa información, esa inteligencia que apoya a gobiernos de los estados a construir sus propios instrumentos de política pública, que permita a las instituciones de educación superior también alinear u orientar o reorientar su oferta educativa y sus proyectos, producto de toda esa inteligencia que habremos acumulado en estos meses. Y obviamente, pues otro gran impacto es darle visibilidad al sector aeronáutico y espacial de nuestro país, de cuáles y quiénes somos las organizaciones educativas que tenemos no solo el interés, sino capacidades ya probadas y que también nos interesaría desarrollar más en conjunto con ellos, con la industria, para poder atenderlos mejor. Esto, pues, ¿qué impacto puede tener? Pues el cierre de brechas, entre otras cosas, facilita que los egresados transiten más fácilmente hacia el empleo,
permite identificar aquellos nichos tecnológicos que, entre otras cosas, las instituciones o los gobiernos o las regiones podrían aprovechar para enfocar mejor su trabajo de desarrollo económico, ¿no? Entonces, este es un ejercicio que está aglutinando estas instituciones y sobre todo que nos ha permitido conocernos mejor. Algo que nuestra institución y algo que en particular un servidor ha promovido siempre es la colaboración. Hacemos mucho más juntos y puede escucharse sumamente trillado, pero hacemos mucho más juntos que cada quien por separado. Hoy en este ejercicio tenemos instituciones de diversos subsistemas educativos de nivel superior en nuestro país, tanto organizaciones públicas, privadas, universidades autónomas, institutos tecnológicos, etcétera, que hoy estamos trabajando y aportando para construir este documento estratégico de alto nivel. Por ejemplo, hoy tenemos muy bien mapeados e identificados que tenemos 19 programas educativos, tenemos solo un doctorado, por ejemplo, tenemos 3 maestrías, tenemos especialidades, programas de ingeniería y programas de técnico superior universitario. Y observen cómo en la gráfica de pie de su derecha, un gran porcentaje de nuestra oferta educativa tiene el enfoque hacia la manufactura, ¿no? Y poco hacia el tema de operaciones, que eso es algo sumamente antiguo en nuestro país, que tiene más de 100 años. Entonces, esto también nos da información reveladora de lo que nosotros deberíamos estar haciendo y sobre todo las líneas en las que nos queremos enfocar para seguir potenciando el desarrollo de nuestro país en este importante sector. A mí me gustaría concluir, ya estoy pasando los 30 minutos, creo que es tiempo suficiente para poder tener una conversación con todas y todos ustedes, que primero he compartido principalmente aquellas lógicas que han facilitado el papel protagónico de nuestra institución. Sí, en este contexto histórico, sociopolítico, en el que nuestra entidad federativa, el Estado de Querétaro, que se encuentra en el centro del país, ha transitado en los últimos años. Yo quisiera solo poner aquí sobre la mesa estas 3 conclusiones. La primera es que la pertinencia ha sido uno de los ejes que hemos tratado de permear en todas nuestras funciones dentro de la institución. La pertinencia, si bien algunos críticos podrían decir nos acerca demasiado al mercado y quizá pudiera alejarnos de ejercicios probablemente más endogámicos, en donde tengamos que definir nosotros el propio camino y trazar aquellas capacidades y competencias que nos deben de hacer únicos en el tiempo. La realidad es que hemos encontrado que enfocarnos en el cliente y atender sus necesidades es algo que produce mucho valor. Y esto a través de una de las funciones sustantivas, la vinculación. La vinculación la traducimos como esta oportunidad para tener un diálogo permanente, muy puntual y sobre todo muy ejecutivo para tener soluciones de rápida implementación con el cliente, con el sector productivo, y que en ese entendimiento entre la academia y la industria podamos juntos construir opciones o soluciones que sean entendidas por los gobiernos y que sean apoyadas por estos en particular. Así hemos construido muchos ejercicios que han generado empleo, que han traído inversión, que han permitido desarrollar tecnología y en algunos casos que han facilitado la creación de empresas. Y obviamente, pues bueno, esto es un poco quizá más de la lógica de nuestra institución, tener una, como lo decía anteriormente, una participación protagónica. Creemos que ser una institución enfocada en el sector facilita y promueve que estemos en diversas sillas, que estemos participando en conversaciones lo mismo académicas que industriales, que de construcción de política pública, y esto sin duda nos ha ayudado a tener un valor añadido como una organización muy abierta, muy proclive a hacer colaboración y sobre todo manteniendo la visión de ser una institución útil a nuestros stakeholders, concretamente útil a nuestros estudiantes, futuros egresados, a nuestros egresados y por supuesto a la industria a la que nos debemos y a nuestros gobiernos
a las instancias municipales, estatales y federales que pueden aprovechar este ejemplo y las capacidades de nuestra institución para seguir promoviendo el desarrollo. Entonces, hasta aquí dejaría yo mi presentación, Robert, y bueno, pues cerraría yo mi micrófono o iniciamos aquí la conversación como tú me digas. Te regreso la voz. Muchas gracias a todos por su atención. Jorge, qué lujo tenerte de invitado realmente, qué increíble poder escuchar esta presentación tan magnífica sobre lo que ustedes están haciendo. Realmente es difícil a veces ponernos a pensar de tantas cosas que están pasando alrededor del mundo, y este es un caso de éxito que mucha gente más tiene que conocerlo, y hay que difundir estas lecciones tan importantes que me imagino que muchas malas noches, harto trabajo, uno que otro disgusto por ahí, pero realmente paga esa constancia. Y una reflexión justamente sobre eso, Jorge, yo te quería hacer, antes de entrar con las preguntas, es el tema de estos proyectos a largo plazo. La disciplina que se requiere para poder mantener ese norte y poder llegar esa disciplina para poder alcanzar la meta. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes con muchas veces tantos cambios y tantas diferentes intereses que opinan y quieren guiar estos grandes proyectos de otras formas? ¿Cómo ha sido eso para ti, mantener esa disciplina y constancia? Mira, gracias Robert, gracias por tus comentarios. Yo creo que hemos sabido, y hablo en plural porque pues yo no estoy solo, ¿no? Para empezar, estoy respaldado por un equipo. Yo siempre digo que ellos son los que hacen la magia, porque en realidad son los que hacen que nuestra institución vuele en todos los sentidos. Y yo diría que hemos sabido transmitirle a nuestras autoridades, aún con los cambios en las administraciones, hemos sabido transmitirles la importancia de nuestra institución como un actor clave. Eso es algo que cuesta trabajo, por supuesto, bien lo comentas, existen siempre a veces divergencia en los intereses entre la política, que en principio tiene un enfoque, o debería tener un enfoque netamente social y de desarrollo económico, y a veces esa complicación nos ha permitido quizá medio frenarnos, pero nunca perder el enfoque. Si nosotros nos alejáramos de la conversación con las compañías, por ejemplo, hemos hecho siempre todo lo necesario para formar parte de las conversaciones en conjunto con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, la FEMIA. Formamos parte del Consejo Estratégico de la Industria Aeroespacial de nuestro país, de la Secretaría de Economía a nivel federal. Estamos participando en el Aeroclúster, como ya lo comentaba. Trabajamos en este ejercicio de política, bueno, no es de política pública, pero es un ejercicio orientador, que es esta agenda estratégica, y siempre ha sido con la lógica de ser útiles, y sobre todo de que no se repitan errores que de repente nosotros hemos cometido en el tiempo, ¿no? A lo mejor me faltó decir, por ejemplo, que hoy podemos sí compartir que hay 31 instituciones que tienen oferta educativa aeronáutica, pero hace 15 años, o vamos a ser más exactos, hace 16 años, solo había 2 organizaciones educativas que tenían una oferta educativa, y esa evolución pues permitió hoy lo que ves, ¿no? Lo que les platicamos a nivel nacional. Pero sí no ha sido fácil, pero sí ha sido muy divertido, debo de decirlo, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Ahora pasemos a una pregunta de la audiencia. Tenemos a Noemí. Noemí es una estudiante de la Universidad de Guayaquil y actualmente está trabajando en una tesis sobre el diseño de un clúster frutícola, sobre frutas. Ecuador es un gran exportador de productos agrícolas, especialmente la fruta. Y entonces su pregunta es, ¿qué estrategias son fundamentales para desarrollar un clúster? Yo sé que tú has hablado bien extenso sobre el tema, pero ¿qué consejo le podrías dar a Noemí sobre su visión enfocado en el que se relaciona con el tema agrícola, en ese sentido, para un clúster exitoso? Yo creo que primero es identificar quiénes son los actores claves.
Hablar de una industria, lo mismo de alimentos, lo mismo de sectores industriales, de manera particular, automotriz, aeronáutico, es identificar aquellos actores clave. Esos actores clave pueden ser grandes empresas, las empresas llamadas ancla, ¿no? Sobre la cual hay un grupo importante de empresas integrando el supply chain. Identificar los actores también clave en el gobierno, es decir, quiénes son los interlocutores a los que conviene sentar en una mesa desde el ámbito industrial, desde el ámbito gubernamental, y quiénes son los actores clave en el ámbito educativo y de investigación. Cuando estos actores tienen visibilidad, es decir, los encontramos, lo que conviene posteriormente es provocar conversaciones. A la industria le interesa seguir desarrollando, esa es su lógica, generar riqueza. Al gobierno le interesa el desarrollo. Le interesa a las instituciones educativas, pues, provocar y generar ese, o ser parte de esa conversación, pues, para darle cabida a sus graduados, a sus proyectos, etcétera. Yo diría que ese es un elemento clave, identificar quiénes son esos key players con los que hay que platicar. Y después, generar una agenda, en una conversación. Puede haber lo mismo proyectos sumamente soñadores, pero que pueden hacer sentido y eco en todos estos actores, y hay que encontrar el proyecto que sea común, porque a lo mejor la industria puede tener un interés que pueda no necesariamente ser socialmente seguible por el gobierno. A lo mejor las instituciones están muy enfocadas en el desarrollo solo de capacidades y competencias para sus graduados, pero no están siguiendo a la lógica del mercado, la lógica de sus sectores. Entonces, si encontramos a los actores y después identificamos los temas comunes, lo que sigue, pues, es montar ya concretamente una mesa de conversación. Lo demás se va desgranando paulatinamente, la creación de asociaciones, la agrupación de las empresas, la incorporación de los demás actores. Lo importante es romper la inercia, que eso es lo que de repente cuesta trabajo. ¿Quién alza la mano para hacer una convocatoria? ¿Quién alza la mano para plantear un draft de una agenda? ¿Quién es el que puede identificar cuál es ese proyecto estratégico para una región en un país o para un grupo industrial que puede ser el gran ancla y el gran driver para la creación de valor, ¿no? Espero haberle contestado a Noemí. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Reflexionando un poco sobre las palabras de Francisco hace un momento, él mencionaba el tema del emprendimiento, ese pensamiento liberal donde las personas desarrollando su educación y su experiencia dentro de estos clústeres pueden eventualmente ser una parte importante con sus ideas, con sus proyectos, donde realmente ayudan a complementar este mundo de grandes empresas que son las que lideran estos procesos. ¿Cómo tú ves ese desafío actualmente para los próximos años en que más de esos graduados se involucren y logren presentar sus proyectos de innovación dentro del ecosistema? Muy bien, pues todo parte, y ese yo creo que es uno de los grandes retos de las instituciones educativas, todo parte de que a través del desarrollo de las capacidades dentro de las instituciones educativas, los estudiantes se encuentran expuestos a esa lógica de hacer proyectos, de documentar modelos de negocio, de plantear soluciones, de generar innovación desde la propia escuela. No estoy hablando necesariamente de tener incubadoras, no estoy necesariamente hablando de tener sendos programas de emprendimiento. Estos programas de emprendimiento, por supuesto que son sumamente útiles porque son elementos naturales a partir de los cuales se puede hacer un gran kickoff para una compañía y todo un acompañamiento posterior. No estoy criticando las metodologías bajo ninguna circunstancia. Más bien, ¿cómo es que nosotros provocamos, las instituciones, las condiciones en una materia, en 2, en 3, que de manera integradora permitan despertarle ese gusanito, activar esa vena
que también hay que reconocer, no todo mundo tiene vena para ser emprendedor, ¿no? No todo mundo tiene el interés de hacer desarrollo tecnológico, pero aquellos que lo tienen, si no generamos como instituciones esas condiciones a través de convenios con compañías, provocando que vengan las empresas a sumarse a ese ecosistema y a la generación de condiciones para que los jóvenes se encuentren empujados, si lo quieres ver empujados, a veces jalados, para que planteen proyectos, para que planteen innovación. Entonces, yo creo, esa es mi percepción, eso es algo que nosotros hemos querido hacer, no nos ha salido como lo quisiéramos, lo hubiéramos querido o más, pero eso es lo que justamente estamos actualmente en nuestra institución redefiniendo nuestro enfoque o nuestro modelo educativo para basarlo en proyectos. Es decir, todos los profesores de nuestra institución tendrán que someterse también a esa misma lógica de hacer planteamientos no de proyectos educativos, de proyectos con enfoque de mercado. Se dice bien fácil, no es fácil para nada y bueno, pues es parte de lo que nosotros tenemos que ir construyendo, pero veo que ese es un punto de partida. Ese es un punto de partida. Si los jóvenes y los egresados ya llevan ese léxico, ya traen en su conversación lo que un jefe, lo que un posible cliente espera de él en cuanto a la definición de una solución, en cuanto a su modelado financiero, su modelado tecnológico, será más fácil que haya oportunidades para que las compañías pongan sobre la mesa proyectos y los egresados o los futuros emprendedores los tomen y empiecen a hacer sus propuestas, ¿no? Entonces, yo diría como que es el acercar dos mundos, ¿no? Acercar el mundo de la empresa y el mundo de las instituciones para que el brinco sea más natural y no sea un quantum leap de repente, ¿no? Sino que sea un brinco en el que ese ecosistema acá tampoco sea tan dispar del ecosistema acá, sino que pues es obvio que va a haber diferencias, pero que esa diferencia pues permita hacer ese brinco un poco más natural, ¿no? Excelente, Jorge, unas grandes reflexiones. Ya estamos sobre la hora para el cierre del evento y realmente quería darle el agradecimiento a Jorge y a Francisco por haber participado. Muchas gracias a AmCham por abrirnos las puertas para tener este gran evento y realmente gracias a ustedes los participantes, que gracias a ustedes es que todo esto es posible y la idea es, con el entusiasmo que vemos de la participación, es poder generar más de estas conversaciones para beneficio de todos ustedes. Entonces, nos notificaremos. Jorge, estás cordialmente bienvenido para otras futuras actividades. Qué gusto realmente poder contar contigo. Realmente queremos buscar la forma de colaborar y crear valor. El tema de la educación para nosotros es fundamental y estos avances tecnológicos en el tema espacial realmente nos pintan un panorama muy importante. Y con eso quiero cederle el puesto a Lourdes. Lourdes, muchas gracias por tenernos aquí presentes, te agradecemos. No, gracias a ustedes, realmente apasionante el tema, realmente yo no pestañeé, creo, en toda la hora que estuvo hablando Jorge. Muy interesante para nosotros. Espero que en el Ecuador algún rato podamos hacer algo parecido y yo creo que para eso tenemos a Robert aquí. Y bueno, nada más que agradecerles y a todos los asistentes. Estuvieron como 80 personas presentes y también, como no, a Jorge, y te esperamos en el Ecuador, Jorge, con mucho gusto. Muy amable, Lourdes, muchas gracias también, Robert, y un placer colaborar y un placer estar aquí compartiendo un poquito con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, una buena tarde, pasen bien.